Me llamo Remedios Altamirano. Tengo 37 años, y el momento en que entendí lo que me habían hecho, estaba sentada en el suelo de mi departamento a las 11 de la noche de un martes, con una USB del tamaño de mi uña en la mano, viendo la cara de mi padre en la pantalla de la computadora. Estaba más delgado de lo que yo recordaba. Estaba sentado en una mesa de cocina que yo no reconocí. No era su casa, era otro lugar, no sé cuál. Tenía las manos juntas frente a él, de la manera en que siempre las ponía cuando estaba a punto de decir algo que había estado pensando mucho tiempo. Y miró directo a la cámara, directo a mí, y dijo: Remedios, si estás viendo esto es porque Gerardo finalmente encontró el momento, lo que significa que yo probablemente se me acabaron los míos. No me moví durante 14 minutos. Los primeros 3 casi no respiré bien. Mi padre llevaba 12 años muerto, y durante 12 años me habían dicho, con calma, con firmeza, con toda la papelería para respaldarlo, que no había dejado casi nada, que la casa era de Elba, que el terreno en Yancuitlán estaba cargado de deudas, que había un testamento, sí, una página, la firma de mi padre al final, y decía lo que decía, y lo siento mucho, Remedios, pero así quedó. Les creí. Esa es la parte con la que tengo que sentarme. Les creí. Si alguna vez te han dado una versión de tu propia historia que no termina de acomodarse, como una chamarra que está un poco mal de los hombros, y la sigues jalando porque piensas que el problema eres tú, ya entiendes cómo me sentía entrando a todo esto. Y si esto ya te está jalando algo que reconoces, quiero pedirte algo ahorita. Dale like, suscríbete para estar aquí en lo que sigue, y compártelo con alguien que creas que necesita escuchar una historia sobre lo que pasa cuando la verdad se niega a quedarse enterrada. Voy a llevarte al principio ahora, porque necesitas entender quién era mi padre antes de que te cuente lo que hicieron con su nombre. Mi padre, Aurelio Altamirano Fuentes, era electricista. Creció en la Sierra de Veracruz, hijo de un hombre que trabajaba la tierra y de una mujer que sacaba adelante todo con muy poco. No era un hombre complicado en la superficie. Trabajaba, llegaba a casa, arreglaba cosas. No hablaba mucho de sus sentimientos. Los demostraba llegando, con paciencia, con la calidad particular de su atención cuando te estaba escuchando. Mi mamá se fue cuando yo tenía 9 años. No de manera dramática, no hubo pelea, no hubo escena, no hubo un momento al que pudiera señalarle y decir, ahí fue cuando pasó. Simplemente fue redirigiendo su vida hacia otro lado, y para cuando me di cuenta, ya estaba viviéndola sin nosotros. Se volvió a casar con un hombre de Guadalajara, con una casa bonita y buenos ingresos, y yo la veía en las navidades que se acordaba de agendar con tiempo. Mi papá no se derrumbó. Nada más se quedó callado un rato, y luego siguió. Cuando yo tenía 14 años, Elba entró a nuestras vidas. Tenía 2 hijos, Rodrigo, que tenía 18, y Gabriela, que tenía 16. Eran hijos de un matrimonio que se había disuelto cuando Elba tenía 31, y ella se había reconstruido desde entonces con pura determinación y precisión estratégica. No fue cruel conmigo, quiero ser clara sobre eso, porque la historia que estoy contando no es una en que la madrastra es obviamente mala. Era medida, era cuidadosa. Me trataba como visita en una casa en la que yo había vivido toda la vida, con amabilidad, con cortesía, con la constante implicación no dicha de que debería agradecer la hospitalidad. Rodrigo recibió el coche que quería para su cumpleaños de 19. Yo recibí una tarjeta de regalo y un recordatorio de que la universidad llegaría antes de lo que creía, así que ya debería andar buscando becas. Gabriela recibía el tiempo de su mamá, su atención, su oído en la mesa de la cocina cada noche. Yo recibía a mi papá. Los fines de semana que no estaba trabajando, en la hora entre la cena y cuando se quedaba dormido en el sillón. Era suficiente. Él era suficiente. Pero yo notaba. Notaba de la forma en que notas algo que no se supone que debes notar, la forma en que te callas alrededor de eso para que nadie te lo quite. Empecé a creer, en algún momento de esos años, que mis necesidades eran las inconvenientes, que lo razonable era pedir menos, necesitar menos,
dar menos lata. No entendí hasta mucho después que esa creencia había sido construida cuidadosamente alrededor de mí, que yo no había llegado a ella sola. Terminé la prepa y entré a la Universidad Veracruzana con una beca parcial. El resto lo cubrí yo. Un préstamo, 22 horas semanales de trabajo en una papelería cerca del campus, y el tipo de cansancio profundo que solo puedes sostener cuando eres joven y no sabes todavía lo que te está costando. Mi papá me llamaba cada domingo. Siempre preguntaba qué había comido, lo cual me sacaba ligeramente de quicio, y lo cual entiendo ahora que era la única manera que él sabía de preguntar si estaba bien. Nadie de mi familia fue a mi ceremonia de graduación. Mi papá tenía un trabajo ese fin de semana del que no pudo salirse. Siempre creí que eso era verdad y no algo fabricado. Elba y Rodrigo tenían un compromiso familiar del que yo no formaba parte. Gabriela, creo, simplemente no lo pensó. Crucé ese estrado frente a un salón de puros desconocidos. Le di la mano al rector y me paré en el estacionamiento después con mi toga puesta y llamé al buzón de voz de mi papá porque no contestó. Y dije, lo logré, papá, te llamo en la noche. Me dejó un mensaje 2 horas después, que guardé 7 años antes de que mi teléfono se muriera y lo perdí. Dijo que yo era la persona de la que más orgulloso se sentía en el mundo. Lo dijo como si le costara decirlo en voz alta, lo que significaba que lo decía de verdad. Así es como sabía. Don Gerardo Palomino conocía a mi padre de la manera en que se conoce la gente cuando ha pasado suficiente tiempo junta sin necesitar actuar. Pescaban juntos, se sentaban en los portales. No hablaban de sus sentimientos, pero se sabían todo el uno del otro de todas formas, que es un tipo distinto de intimidad y a veces más profundo. Don Gerardo fue la primera persona en llegar a nuestra puerta cuando murió mi papá. No dijo mucho, trajo una olla de caldo y un pan de levadura, y se sentó en la mesa de la cocina y me miró. No a Elba, no al cuarto, a mí, y dijo, tu papá te quería más de lo que sabía decir, Remedios. Quiero que sepas que yo sé eso. No pensé en esa frase sino hasta 12 años después. Debí haberlo hecho. La mañana en que Elba me sentó con el testamento de una página fue 8 días después del funeral. Rodrigo estaba ahí, Gabriela estaba ahí. El notario, un hombre que se llamaba licenciado Fuentes y que se la pasó presionándose la uña en la palma mientras hablaba, estaba ahí. Me explicaron todo. Estaba la casa, que quedaría a nombre de Elba. Estaba cierta deuda, que al parecer había consumido la mayor parte de lo que mi padre había ahorrado. Estaba un seguro de vida cuyos beneficios ya habían sido designados. Y estaba un documento de una página con la firma de mi padre al final, que decía, en lenguaje legal cuidadoso, que sus bienes se distribuirían conforme a sus deseos expresados en el mismo. Tenía 25 años. Seguía pagando mi préstamo estudiantil. No tenía abogado. No tenía idea de qué preguntas hacer. Y las personas en ese cuarto, las personas que se suponía eran mi familia, sabían exactamente eso de mí. Tomé la hoja. Les di las gracias. Manejé de regreso a Jalapa. No lo cuestioné durante años. Me dije que tenía sentido. Él no había sido muy bueno con el dinero. Sabía que tenía deudas. Me dije que la ligera incomodidad que sentía en los hombros era duelo, no sospecha. Me ajusté y me ajusté y me ajusté, y seguí adelante. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos esperaba que yo descubriera jamás, era que mi padre había hecho un plan aparte. Lo había hecho en silencio, con cuidado, con la precisión particular de un hombre que había pasado toda la vida asegurándose de que los cables estuvieran bien conectados antes de irse de un trabajo. La caja de don Gerardo Palomino llegó un viernes. No la abrí en 3 días. Puse la caja en mi mesa de cocina y la rodeé durante 72 horas. Eso no es una figura retórica. Literalmente la rodeé. La moví una vez, del centro de la mesa a la esquina, para poder cenar sin verla de frente. Y luego la volví a mover al centro, porque tenerla en el ángulo de visión era peor que tenerla directamente enfrente. Fui a trabajar. Atendí mis casos. El jueves en la mañana estuve sentada frente a una mujer que intentaba explicarme por qué seguía volviendo a una situación que le hacía daño.
Y yo asentí, y escuché, y dije las cosas correctas. Y todo el tiempo había una voz al fondo de mi cabeza diciéndome: tienes una caja en tu mesa de cocina, Remedios. Tienes una caja en tu mesa de cocina y le tienes miedo. La abrí el viernes en la noche. No sé por qué específicamente el viernes. Creo que estaba suficientemente cansada como para dejar de ser estratégica al respecto. Era un manual de pesca. La guía ilustrada completa de pesca en agua dulce. Lo reconocí de inmediato. Había vivido en el segundo estante del librero de la sala durante toda mi infancia. El lomo estaba gastado de una manera específica, suave y ligeramente separado en la parte de arriba, de años de sacarlo y volver a ponerlo. Yo había visto las fotografías del libro cuando tenía más o menos 7 u 8 años, sentada en el piso junto al librero mientras mi papá veía las noticias. No había pensado en ese libro en 20 años. Había un papel de don Gerardo doblado dentro de la portada. Su letra era cuidadosa y ligeramente irregular, de alguien que siempre se tomó en serio escribir bien. Remedios. Tu papá me dejó esto hace algunos años para que lo guardara. Me pidió que te lo entregara cuando el momento se sintiera correcto. He estado tratando de encontrar ese momento 12 años. Tuve un susto de salud en marzo y decidí que no podía seguir esperando. Lo siento mucho. G. Palomino. La USB estaba pegada con cinta adhesiva a la contraportada interior. Una bolsita de plástico pequeña y adentro un dispositivo apenas más grande que mi uña, con un trozo de masking tape con la letra de mi papá encima. Para Remedios. Cuando estés lista. Me senté en el suelo de la cocina. No recuerdo haber decidido sentarme. De repente estaba ahí, con el libro en el regazo y la USB en la mano, y el departamento estaba muy callado, y pensé: no estoy lista. Nunca he estado lista. Lo voy a ver de todas formas. Mi papá miró a la cámara de la manera en que miraba las cosas que importaban, sin ceremonia, sin preámbulo. Juntó las manos sobre la mesa, se aclaró la garganta una vez, y dijo: Remedios, si estás viendo esto es porque Gerardo finalmente encontró el momento, lo que significa que yo probablemente se me acabaron los míos. Hizo una pausa, y luego dijo: voy a contarte algunas cosas. Necesito que me escuches todo antes de que decidas qué hacer. Habló durante 14 minutos y 11 segundos. Lo sé porque vi la barra de tiempo. Me habló del testamento, el real, el completo, no la hoja que me habían puesto enfrente en esa mesa 8 días después del funeral. Me dijo que me había dejado el 40% de los bienes. Me habló del terreno en Yancuitlán. 3 generaciones de tierra de los Altamirano, de su abuelo, tierra que nunca se había vendido porque no era el tipo de cosa que se vende. Me habló de su cuenta de retiro. Me dijo que había ido con un notario aparte, no el licenciado Fuentes, alguien en la colonia Lagunilla que encontró por su cuenta, y que había un documento completo, firmado y ante testigos, en una caja de seguridad en una sucursal de Banamex en Jalapa. Me dio la dirección de la sucursal, me dio el número de la caja, me dio el código, y luego dijo: lo estoy haciendo en video porque quiero que puedas escucharme decirlo. No confío del todo en que el papel solo sea suficiente. Miró a la cámara un momento sin hablar, y luego dijo: te quiero, Remedios. Debí haberlo dicho mejor cuando tuve tiempo de decirlo bien. Tú no eras la fácil porque necesitabas menos. Eras la fácil porque yo era más yo mismo cuando estaba cerca. Son cosas distintas. Necesito que lo sepas. Lo dijo de nuevo al final del video, justo antes de que se cortara. Te quiero. Así, directo, sin prisa, 2 veces. Cerré la computadora, me puse el suéter, agarré las llaves del coche y salí. Lo he hecho toda la vida. Manejar cuando no puedo sostener algo quieto el tiempo suficiente para procesarlo. Carreteras de noche, sin destino, sin música, solo el movimiento. Manejé casi 2 horas. Subí por la carretera vieja hacia Perote, donde se ve el cofre desde el acotamiento cuando hay luna. 4 siluetas de cerro apiladas una detrás de otra, en la luz baja como capas de algo muy antiguo. Me orilé y me quedé ahí sentada, y miré esos cerros,
y pensé en un hombre sentado solo en una mesa de cocina, en una casa que yo no reconocí, hablándole a una cámara porque no confiaba en que las personas a su alrededor fueran a cargar sus palabras correctamente. Él ya sabía. Antes de morir, ya sabía que algo podía salir mal. Y había construido una salvaguarda. No por malicia, por la quieta, metódica precisión de un hombre que había pasado toda la vida asegurándose de que los cables estuvieran bien conectados antes de irse de un trabajo. Pienso en lo que significa ser la persona por quien alguien construye una salvaguarda. Me pregunto si tú alguna vez descubriste, años demasiado tarde, que alguien te estuvo protegiendo en silencio todo el tiempo que pensabas que estabas sola. Eso te cambia algo adentro. No repara lo que se perdió, pero cambia la forma de eso que falta. Deja eso en los comentarios si te está llegando. Leo todos, y quiero saber si alguno de ustedes ha estado en el otro lado de ese tipo de amor callado. Manejé de regreso. No llamé a Elba. No llamé a Rodrigo. Me senté en mi mesa de cocina, la misma mesa donde la caja había estado 3 días, y abrí la computadora y vi el video por segunda vez. Y luego escribí la dirección de la sucursal y el número de caja con mi letra en una hoja de papel que doblé y guardé en el bolsillo interior de mi chamarra de lona. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. Lo sabía de la misma manera que sé cuando un caso ha cambiado de dirección, no solo por los hechos, sino por la calidad particular de la quietud que se asienta sobre una situación cuando la verdad finalmente tiene suficiente espacio para ponerse de pie. Llamé a la licenciada Patricia Villanueva el lunes en la mañana. Era una abogada especialista en sucesiones, que mi compañera Dana había mencionado una vez de paso, en el contexto de algo completamente diferente. Uno de esos datos que archivas sin saber por qué. Le dije lo que tenía. Le hablé del video, de la caja de seguridad, del documento de una página que me habían presentado en la sucesión 12 años antes. Le dije que era trabajadora social clínica, que ganaba alrededor de 18,400 pesos al mes, que cargaba un préstamo estudiantil vigente y que nunca había podido comprar casa, en parte porque me dijeron que mi padre murió sin dejarme nada. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo, ¿cuándo puede venir? Era metódica de una manera que me resultó inmediatamente tranquilizadora. No se ponía emotiva ante la injusticia, se organizaba. Me explicó que si el video podía autenticarse, si el documento original en la caja de seguridad correspondía a lo que mi padre describía, y si el expediente de la sucesión podía demostrarse incompleto, había base para impugnar. Tomaría tiempo, no sería sin costo. Dijo ambas cosas claramente, sin suavizarlas. Dije, entiendo, quiero seguir adelante. Me miró un momento desde el otro lado de su escritorio, no con lástima, no con emoción, sino con la atención cuidadosa de alguien que está evaluando si la persona que tiene enfrente sabe a qué está diciendo que sí. Luego dijo, muy bien, empecemos con la caja de seguridad. Fuimos esa misma semana. El número de caja y el código que mi padre había dado en el video funcionaron exactamente como él dijo. Adentro había un sobre. Adentro del sobre, 2 páginas. Las páginas faltantes del testamento, firmadas ante testigos y con fe notarial. Grapadas a una carta del notario de la colonia Lagunilla, que las identificaba como el adendum final y completo al testamento de Aurelio Altamirano Fuentes, fechado 4 meses antes de su muerte. Me paré en el mostrador de esa sucursal y sostuve esas 2 páginas, y leí mi nombre en el documento legal de mi padre por primera vez. Tuve que presionarme la uña en la palma para que mi cara no hiciera algo que yo no estaba lista para hacer en público. 40% de los bienes, la cuenta de retiro, el terreno de Yancuitlán, 12 años. Él había intentado decirme por 12 años, y el mensaje había estado guardado en un manual de pesca en el estante de don Gerardo Palomino, esperando el momento correcto que casi nunca llegó. Patricia presentó la solicitud de los documentos originales de la sucesión un miércoles. Para el viernes siguiente teníamos confirmación de lo que ya sabíamos. El testamento presentado en el juzgado estaba incompleto. La firma era de mi padre. Nadie había falsificado nada, lo cual de alguna manera lo hacía peor, no mejor.
no habían necesitado falsificar. Simplemente habían quitado 2 páginas y presentado lo que quedaba. Y en la neblina del duelo y la confianza, y mi propia certeza de 25 años de que los adultos con papeles saben lo que hacen, yo nunca pedí ver el original. Patricia me explicó, con su manera calmada y pareja, que esto no era poco común, que el periodo inmediatamente después de una muerte es el momento legalmente más vulnerable en la vida de la mayoría de las familias, que las personas que van a hacer algo así casi siempre lo hacen entonces, mientras el duelo está fresco y los documentos están en movimiento, y nadie está pensando con suficiente claridad para hacer las preguntas correctas. La escuché explicar eso, y pensé en Elba sentada frente a mí en esa mesa. Pensé en la manera en que había juntado las manos. Pensé en el licenciado Fuentes presionándose la uña en la palma, una y otra vez, mientras hablaba. Siempre asumí que era un tic nervioso. Ahora entendía que era otra cosa. Patricia presentó la impugnación formal al expediente sucesorio. En menos de 3 semanas, Elba recibió la notificación. Su abogado, un hombre llamado licenciado Garza, que se especializaba exactamente en este tipo de disputas familiares, llamó a Patricia y sugirió una conversación informal antes de que las cosas escalaran. Patricia le dijo que con gusto tenía esa conversación y que necesitaría divulgación financiera completa sobre los bienes y la cuenta de retiro como condición de cualquier diálogo. Garza llamó 2 días después y dijo que su cliente no estaba preparada para ofrecer esa divulgación en esta etapa. Patricia me comunicó eso por teléfono, con el tono neutral específico que usaba cuando me estaba diciendo que algo era predecible y desafortunado al mismo tiempo. Le pregunté qué significaba. Dijo, que va a pelear, por lo menos de momento. Estaba en mi coche cuando me dijo eso, estacionada afuera de mi trabajo, con el motor apagado, viendo a una paloma abrirse paso por la banqueta, con una convicción completamente inmerecida. Pensé, está bien, está bien. La llamada de Elba llegó 11 días después. Su abogado le había dicho que no me llamara directamente. Patricia me dijo después que eso fue lo tácticamente más dañino que Elba hizo en todo el proceso, porque cualquier cosa que me dijera sin su abogado presente era utilizable. Pero Elba llamó de todas formas. Creo que estaba convencida de que si lograba hablar conmigo, podía manejarme como siempre me había manejado, con esa combinación particular de calidez y firmeza que le había funcionado 23 años. Contesté, me quedé muy quieta y la dejé hablar. Su voz era controlada, cuidadosa. Dijo, Remedios, creo que hay una confusión sobre lo que tu padre quería. Al final no estaba bien, estaba muy afectado. Algunas de las cosas que dijo e hizo en esos últimos meses no creo que reflejaran sus verdaderos deseos. Creo que si hubiera vivido más, habría tomado decisiones distintas. Hizo una pausa. Creo que esperaba que yo respondiera. No lo hice. Dijo, yo mantuve a esta familia unida, Remedios. Después de que él se fue, yo fui la que evitó que todo se cayera. Creo que eso merece consideración. Dejé pasar otro segundo, luego dije, muy quedito. Lo dijo 2 veces, Elba, directo a la cámara. Creo que él sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Se quedó en silencio 4 segundos. Los conté. Luego dijo, no sé qué crees que encontraste, pero... Encontré la caja de seguridad, dije. Encontré el número y el código en el video que grabó. Encontré las 2 páginas que no presentaron. La licenciada Villanueva tiene copias de todo. No respondió a eso. Hubo una calidad en su silencio que yo nunca le había escuchado antes. No la quietud manejada, estratégica, que siempre había usado como herramienta, sino algo distinto. Algo que sonaba como una persona llegando al borde de algo, hacia lo que había estado caminando 12 años, y viendo por fin qué tan hondo es. Dijo, voy a pedirle a Garza que llame a tu abogada, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano un rato. No estaba enojada exactamente. Había gastado el enojo en esas carreteras de noche semanas antes, en la oscuridad, a 2000 metros. Lo que sentía ahora era más parecido al cansancio específico de alguien que ha estado cargando algo muy pesado mucho tiempo,
y finalmente le dicen que puede soltarlo, pero los brazos todavía no reciben el mensaje. Rodrigo llamó 4 días después. Era martes, tarde en la tarde. Yo estaba en mi mesa de cocina comiendo sopa que había hecho la noche anterior y revisando notas de casos, y su nombre apareció en mi teléfono y lo miré un momento antes de contestar. No dijo hola, dijo, ¿qué quieres realmente, Remedios? ¿Es el dinero o es ganar? Dejé la cuchara. Pensé en esa pregunta más tiempo del que él esperaba. Podía sentir su impaciencia en el silencio, el leve cambio de respiración que indicaba que estaba recalibrando. Pensé en mi padre en esa mesa de cocina, con las manos juntas, mirando a la cámara. Pensé en un trozo de masking tape que decía, para Remedios, cuando estés lista. Dije, es lo que dijo mi papá. Voy a asegurarme de que pase. Esas dos cosas no se cancelan. Estuvo callado un momento. Luego, sabes que esto va a destrozar todo. Rodrigo, dije, ya estaba destrozado. Yo era simplemente la única parada en el hueco. Colgó. Supe después, a través de Patricia, que llamó a su propio abogado esa misma tarde, separado del de Elba. Esa fue la primera grieta visible en el muro. Esto es lo que quiero que entiendas sobre ese periodo, esas semanas entre la presentación inicial y la fecha de mediación. No fue dramático. Eso es lo que nadie te dice sobre pelear por algo que debiste haber tenido desde siempre. No es cinematográfico, es papelería, es llamadas telefónicas, es la voz calmada de Patricia explicando tiempos procesales mientras yo estoy en mi escritorio en la hora de la comida, comiéndome un sándwich que no saboreo. Es llegar a casa y quedarme sentada en el coche 11 minutos, porque no tengo del todo la energía para entrar. Llamé a don Gerardo durante ese tiempo. No para información. Lo llamé de la manera en que llamas a alguien cuando necesitas escuchar la voz de una persona que te conoció antes de que tuvieras que pelear por nada. Contestó al segundo timbre. Siempre contestaba al segundo timbre. Le dije que había visto el video. Le dije lo que habíamos encontrado en la caja de seguridad. Estuvo callado de la manera de alguien que está recibiendo algo que ha estado cargando mucho tiempo, y finalmente le permiten soltarlo. Dijo, él vino conmigo en el otoño antes de que muriera. Ya traía el video hecho. Me dijo que Elba era buena mujer en muchos sentidos, pero que tenía miedo, y que el miedo la volvía capaz de cosas que él no quería descubrir. No la acusó de nada en concreto, solo me pidió que fuera una salvaguarda. Dije, ¿por qué confiaba en que lo ibas a guardar? ¿Tanto tiempo? Don Gerardo dijo, porque sabía que yo lo haría, y porque sabía que tú estarías lista eventualmente. Dijo, y te doy sus palabras exactas, Remedios. Dijo, Remedios va a saber qué hacer cuando llegue el momento. Solo necesita saber que yo lo dije en serio. Me presioné la uña en la palma. Estaba sentada en el suelo de mi departamento otra vez, con la espalda contra el sillón, el manual de pesca en el cojín detrás de mí. El dije de brújula estaba tibio contra mi pecho de llevarlo pegado a la piel todo el día. Él lo dijo en serio. Mi padre había construido la salvaguarda no porque dudara de mí, sino porque sabía, incluso entonces, que yo iba a necesitar escucharlo decir las palabras antes de creer que tenía permiso de pelear por lo que era mío. Eso es lo que me abrió por dentro, en silencio, sola en el suelo de mi departamento a las 9:30 de un miércoles en la noche. No el terreno, no la cuenta de retiro, no los 12 años rentando mientras Elba vivía en lo que mi padre había construido. El hecho de que él lo sabía. Sabía que yo iba a necesitar prueba no de sus deseos, sino de su amor, y se aseguró de que yo la tuviera. Si alguna vez necesitaste que alguien te dijera que valías la pena ser elegida, que no eras solo la que aguantaban, sino la que de verdad eligieron, y si sabes lo que se siente finalmente recibir esa prueba y darte cuenta de que llegó 12 años tarde, dale like. Suscríbete si no lo has hecho. Esta historia todavía no termina. Y la parte que sigue es la parte para la que tuve que convertirme en alguien distinto para poder sobrevivir. Manejé a la mediación con las dos manos en el volante y el dije de mi padre contra el pecho y una carpeta en el asiento del copiloto que contenía todo. El edificio estaba en el centro de Jalapa, un lugar neutral, elección de Patricia. Lobby con vidrios,
una recepcionista que me ofreció agua con la calidez practicada de alguien cuyo trabajo es hacer que las personas tensas se sientan brevemente normales. Dije que sí al agua. Me bebí la mitad parada en la recepción, porque tenía la boca muy seca y necesitaba 30 segundos de ser alguien que solo está tomando agua antes de entrar a ese cuarto. Patricia me esperaba en el pasillo afuera de la sala. Me miró la cara y dijo, ¿lista? Dije, entremos. Entramos juntas. Elba ya estaba sentada. Suéter lavanda, blusa blanca, el collar de perlas, las perlas de mi padre, las que le dio en su 5º aniversario, descansando sobre su clavícula. Se las había puesto intencionalmente. Lo entendí de inmediato. Lo entendí de la manera en que entiendes un idioma que creciste escuchando, aunque nunca lo aprendiste formalmente. Rodrigo estaba a su lado con su polo de trabajo, el logo de su empresa bordado en el pecho, un reloj digital que no dejaba de consultar. El licenciado Garza, el abogado de Elba, estaba a su izquierda, pulido y preparado de la manera de alguien que hace esto todas las semanas. El abogado de Rodrigo, un hombre más joven llamado licenciado Webb, que parecía ligeramente incómodo de estar en el mismo cuarto que Garza, estaba sentado un poco aparte. La mediadora, una mujer llamada doctora Reyes, se presentó y explicó el proceso. Su voz era pareja y completamente sin apuestas personales, lo cual era o muy tranquilizador o muy extraño, dependiendo de cómo estuviera sentado con las cosas. A mí me tranquilizó. Necesitaba que el cuarto tuviera por lo menos una temperatura a la que pudiera orientarme. Patricia deslizó el expediente al centro de la mesa sin preámbulo, sin discurso, sin preparación, simplemente lo puso ahí y lo dejó estar. La transcripción estaba arriba. 14 minutos y 11 segundos de las palabras de mi padre, impresas en papel blanco limpio, los pasajes más importantes subrayados en amarillo. Detrás, las 2 páginas faltantes. Detrás, la comparación anotada entre el documento presentado en el juzgado y el original completo. Las discrepancias marcadas en rojo, metódicas e innegables. Elba miró el expediente mucho tiempo sin tocarlo. Luego lo tomó. Leyó con la quietud específica de alguien que está trabajando muy duro para que su cara no haga nada. Rodrigo lo miró por encima del hombro de ella. Vi cómo se le tensó la mandíbula. Vi cómo apartó la mirada. Garza se inclinó y le dijo algo en voz baja al oído de Elba. Ella no respondió. Y luego levantó la vista. No hacia Patricia, no hacia la doctora Reyes, hacia mí. Sostuve su mirada. No la aparté y no me incliné hacia adelante y no dije nada. Me había preparado para el enojo, el de ella o el mío, y me había preparado para la negación, para el lenguaje legal cuidadoso del licenciado Garza, construyendo una pared entre lo que era verdad y lo que era demostrable. No me había preparado para la calidad específica de lo que vi en la cara de Elba en ese momento. Se veía cansada. No el cansancio de alguien que fue atrapada, el cansancio de alguien que ha estado cargando algo muy pesado 12 años y acaba de darse cuenta, en este cuarto particular, con este expediente particular en las manos, que no va a poder seguir cargándolo. Había pasado meses enojada con un monstruo. Lo que estaba sentado al otro lado de la mesa no era un monstruo. Era una mujer asustada que había tomado una decisión monstruosa y había pasado 12 años convirtiéndose en alguien que pudiera vivir con ella. Son cosas distintas. Yo sabía que eran cosas distintas. De todas formas me costó algo verlo. Rodrigo cedió primero. No miró a su madre cuando lo hizo. Miró la mesa, a un punto más o menos entre sus propias manos, y dijo, quedito y sin inflexión, hay que arreglar esto. Elba volteó a ver a su hijo. Vi algo moverse en su cara. No culpa, no exactamente, sino algo adyacente a ella. Algo que parecía reconocimiento. Como una persona que ha estado contándose una historia mucho tiempo, escuchando cómo termina. Garza empezó a decir algo. Elba levantó la mano. No dramáticamente, solo un gesto pequeño y plano, la palma hacia afuera. Y él se detuvo. Dijo, ¿qué quiere ella? No, ¿qué quiere su abogada? No, ¿cuáles son los términos? Dijo ella.
Miró a Patricia cuando lo dijo, pero la palabra me aterrizó a mí. Patricia presentó los términos del arreglo que había preparado. El terreno de Yancuitlán, transferido en su totalidad. La cuenta de retiro, con 12 años de valor acumulado. Un pago estructurado calculado sobre los activos de los bienes inmuebles, calculado contra el 40% establecido en el testamento original. Patricia entregó todo esto con el mismo tono parejo que usaba para todo, que yo ya había aprendido a entender no como indiferencia, sino como una clase de estabilidad profesional. El equivalente legal de mantener las manos en el volante. Garza hizo 2 contraofertas. Ambas fueron rechazadas. La tercera ronda produjo un acuerdo. La sesión de mediación duró 3 horas y 40 minutos. Al final de ella, firmé mi nombre 4 veces en documentos que me devolvían lo que mi padre siempre había querido que yo tuviera. Rodrigo firmó por separado. Elba firmó al último. No me miró cuando firmó. Yo tampoco la miré a ella. Habíamos dicho todo lo que se iba a decir, y la mayor parte se había dicho sin palabras. La doctora Reyes agradeció la participación de todos con el tono neutral cuidadoso de alguien cerrando una reunión de proyecciones trimestrales. Le di la mano. Le di la mano a Patricia en el pasillo y ella dijo, «¿Lo hiciste bien ahí adentro?» Dije, «Usted hizo el trabajo». Dijo, «Tú sostuviste la línea. Ese es el trabajo que importa». Salí del edificio a una tarde de martes en Jalapa, que se veía exactamente igual que cuando entré. El mismo cielo, la misma calle, la misma paloma trabajándose el mismo tramo de banqueta, con la misma confianza inmerecida. Me quedé parada en el pavimento afuera del lobby de vidrio, y respiré hondo, y traté de ubicar cómo me sentía. No victoriosa. Eso me sorprendió, aunque Patricia me había dicho que no esperara triunfo. Tampoco aliviada. No todavía, no del todo. Me sentía de la manera en que a veces me siento después de una sesión muy larga y muy demandante con un usuario. Raspada por dentro. Como si algo hubiera pasado a través de mí y se hubiera llevado una capa. Me quedé sentada en el coche mucho tiempo antes de manejar a cualquier lado. Pensé en Elba manejando a casa con su suéter lavanda y las perlas que le dio su marido muerto descansando sobre su clavícula. Pensé en lo que haría con los siguientes 12 años. Pensé en si seguiría usando esas perlas, y si lo hacía, ¿qué se diría a sí misma cada vez que se las pusiera? No sentía lástima por ella, exactamente. Sentía algo más complicado que la lástima, y menos satisfactorio que el desprecio. Me sentía como alguien parada al otro lado de un río, frente a alguien que nunca voy a entender del todo, y que el río va a seguir ahí, y que esa es simplemente la condición de este paisaje particular. Manejé a casa. No tomé las carreteras de noche. Tomé la ruta directa, las 2 manos en el volante, el dije de brújula contra el pecho, y cuando llegué hice té, y me senté en la mesa de cocina. La misma mesa, siempre esa mesa, y llamé a don Gerardo. Contestó al segundo timbre. Dije, «¿Ya terminó?» Estuvo callado un momento, luego dijo, «Bien». Solo eso. Una palabra, cargada con todo lo que había estado sosteniendo 12 años sin que yo lo supiera. Dije, «Tenía razón en usted, don Gerardo. Él sabía que lo iba a guardar». Y don Gerardo dijo, «También tenía razón en ti, Remedios. Sabía que ibas a saber qué hacer». No dije nada por un rato después de eso. Nos quedamos en el teléfono juntos, en el silencio cómodo particular de 2 personas que han pasado por algo y no necesitan narrarlo. Las consecuencias llegaron sin mi participación, que es como funcionan las consecuencias reales. El arreglo requirió divulgación del historial financiero de los bienes. La divulgación reveló que Rodrigo había estado usando el terreno de Yancuitlán para guardar equipo de su empresa bajo un arreglo informal, sin contrato, sin pago, sin base legal, durante 9 años. Su propio abogado, el licenciado Webb, le aconsejó formalizar o desocupar. Desocupó. El costo de reubicar su equipo y establecer un nuevo espacio de almacenamiento puso presión significativa en las finanzas de su negocio, presión que él no había anticipado y que Elba no podía absorber. Jalapa no es una ciudad grande en los sentidos que importan. Las personas que conocían a mi padre, personas de su parroquia, del sindicato de electricistas, del barrio, empezaron a entender, de la manera en que el entendimiento se mueve en las comunidades pequeñas,
lo que había pasado. No de mi parte, yo no le dije nada a nadie. Creo que fue don Gerardo, en parte, de la manera callada en que don Gerardo comunicaba las cosas. No chisme, no acusación, solo una cierta calidad de franqueza cuando alguien le preguntaba cómo andaba Remedios Altamirano últimamente. Y creo que fue el expediente mismo, que es público, y que la gente que prestaba atención podía encontrar si quería. Nadira, mi mejor amiga desde el primer año en la UV, me llamó como 6 semanas después de la mediación. Dijo, «Está hablando la gente, Remy». Dije, «Lo sé». Dijo, «No mal, quiero decir, no de ti». Dije, «Eso también lo sé». No festejé, quiero ser clara sobre eso. No había nada que festejar, exactamente. Solo había la restauración de algo que nunca debió haberse quitado, y la restauración no es lo mismo que la victoria. No organizas una fiesta porque alguien te devolvió lo tuyo. Solo lo pones en el lugar que le correspondía y tratas de recordar cómo se veía el cuarto antes de que faltara. Gabriela me llamó como 2 meses después del arreglo. La hija de Elba, la hermana de Rodrigo, la que no fue a mi graduación, que siempre me trató con la amabilidad específica de alguien que ha tomado la decisión privada de no involucrarse. Llamó y dijo que quería hablar, y yo dije, «Está bien», y vino a mi departamento, y se sentó en mi mesa de cocina y dijo, «Yo no sabía, lo del testamento. Quiero que sepas que yo no sabía». La miré un momento. Tenía los ojos de Elba, ese azul grisáceo claro y directo, pero sus manos, que estaba teniendo juntas sobre mi mesa, eran nerviosas de una manera que las de Elba nunca eran. Tenía 36 años, y parecía alguien que había estado cargando algo incómodo mucho tiempo, y había decidido finalmente que la incomodidad de cargarlo era peor que la de soltarlo. Dije, «Te creo». Exhaló. Dijo, «Lo siento, Remedios, por todo, por no haber prestado atención, por no haber hecho las preguntas que debía haber hecho». Dije, «Lo sé». No nos volvimos cercanas después de eso. No quiero darte un final ordenado donde Gabriela y yo nos hacemos amigas y todo sana. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que recibí lo que ella ofreció, que era un reconocimiento honesto, y no pedí más de lo que ella podía dar, y establecimos la clase de distancia cuidadosa y respetuosa que a veces es la forma más honesta de paz disponible. Rodrigo nunca volvió a llamar. No lo esperaba. Creo que Rodrigo es un hombre que ha organizado toda su vida alrededor de nunca tener que decir en voz alta que estuvo mal, y yo no voy a ser la persona que espera a que la reorganice. Algunas personas no regresan. Tienes que dejar que la puerta se cierre sobre ellas con la misma tranquilidad que quisieras para ti misma. Elba. A Elba no le he hablado desde la mediación. Su abogado contactó a Patricia 2 veces sobre detalles administrativos menores en la ejecución del arreglo. Ambas veces se resolvieron sin mi participación. No sé cómo son sus días ahora. A veces pienso en eso, no con malicia, solo con la curiosidad particular de alguien que pasó mucho tiempo tratando de entender a una persona a la que ya no puede alcanzar. Creo que está bien, en el sentido funcional. Creo que probablemente se levanta y hace café, y va a su parroquia y cuida su jardín, y se cuenta la historia que siempre se ha contado, con algunos capítulos nuevos con los que ya hizo las paces. Espero, genuinamente, que haya hecho las paces. No solo por ella, o no solo por ella, por mí, porque la alternativa es gastar energía en ella que ahora me pertenece a mí, y ya usé suficiente de mí misma en esta historia. Me quedo con lo que queda. Le escribí una carta. No la escribí para herirla. No la ensayé ni la revisé. Me senté en mi mesa de cocina una noche como 3 meses después del arreglo y la escribí a mano, que casi nunca hago, y lo que escribí fue esto. Elba, no te escribo para reabrir nada ni para tener la última palabra. Te escribo porque necesito decirlo en algún lugar, y decírtelo a ti es el lugar más honesto. Mi padre te quería, eso lo creo. También creo que te conocía lo suficiente para tenerle miedo a lo que el miedo te pudiera hacer. Tenía razón en hacerse una salvaguarda. También tenía razón en mí, que yo iba a saber qué hacer cuando llegara el momento. Soy hija de mi padre, siempre lo fui.
Solo necesitaba escucharle decirlo. Remedios. La sellé y la dirigí, y la sostuve en la mano un momento. Luego la puse en el bolsillo interior de mi chamarra, el mismo bolsillo donde había cargado la dirección de la sucursal y el número de caja meses antes, y no la mandé. La guardé ahí una semana. La saqué una vez y la leí de nuevo, y decidí que decía exactamente lo que yo quería decir y nada más. La mandé un viernes en la mañana de camino al trabajo. No sé si la leyó, no sé qué hizo con ella. Esa parte de la historia le pertenece a ella, y he dejado de necesitar saber el final de los capítulos que ya no me toca escribir. Me llamo Remedios Altamirano. Tengo 37 años. Y un sábado en la mañana a principios de octubre, manejé hasta el terreno de Yancuitlán por primera vez como su dueña. O del 40%, que sintiéndose ahí parada, se sentía más que suficiente. No es un terreno dramático. Quiero que sepas eso, porque creo que lo había construido en mi mente en algo que no es. Es un campo. Un campo inclinado que baja hasta un arroyo, bordeado al norte por una hilera de árboles viejos, y al sur por una cerca que necesita reparación. El arroyo hace un sonido en el silencio que es muy parecido al sonido de las carreteras de noche. Un movimiento constante y continuo que no te exige nada. Traje una caña de pescar, no porque planeara pescar, porque se sentía lo correcto llevar. Me paré al borde del campo en la luz de la mañana y sostuve la caña y no lancé. Solo me quedé ahí. Y le hablé a mi padre de la manera en que le hablas a alguien que no está, no en voz alta, solo con la calidad particular de pensamiento que se dirige a una persona específica en lugar de al aire en general. Le dije, te escuché, papá, las 2 veces. El arroyo seguía moviéndose, los árboles estaban muy quietos. Detrás de mí, en la hilera de árboles, un pájaro hizo un sonido una vez y luego paró. Me llamo Remedios Altamirano, tengo 37 años, y estoy parada exactamente donde debo estar. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y quiero que de verdad lo pienses antes de responder. ¿Alguien alguna vez te protegió en silencio de una manera que solo entendiste años después? Una salvaguarda que no sabías que existía hasta que la necesitaste. Una persona que guardó algo por ti porque creía que ibas a estar lista eventualmente, aunque tú no estuvieras segura de que lo estarías. Déjalo en los comentarios. Leo todos, y creo que ese tipo de historia merece decirse en voz alta. Si esto se quedó contigo, si alguna parte de la historia de Remedios se sintió como algo que tú también has cargado, dale like a este video. Suscríbete para no perderte lo que sigue, y compártelo con alguien que necesite escuchar que la verdad tiene manera de esperarte, aunque las personas que la enterraron hayan creído otra cosa. Nos vemos en el siguiente.